Bien, me alegro. Bueno, a ver, hasta aquí, por si acaso alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que no haya quedado muy clara anteriormente, de lo que hemos dicho antes. Supongo que no. Bueno, entonces continuamos. Bien, en esta parte vamos a ver lo que les decía, cómo se transmite la señal. Y vamos a hacer para empezar esta parte, un repaso. ¿Ok? Ahí, lo que ya hemos visto hasta ahora es cómo se produce la parte inicial, los lentes, etc. Y en resumen lo que sucede es la llegada de la luz, luego la transducción de la señal luminosa en señal eléctrica. Ahí se genera el potencial de acción y luego viene la transmisión de la señal eléctrica. Justo estamos en esta parte, ¿no? En punto 3 y 4. Hemos visto la transducción con todas sus características. Y ahora vamos a ver justamente a tratar de contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se transmite la señal de la retina hacia el cerebro? ¿Ok? Ahí vamos entonces. Bien. Como recordatorio entonces, tenemos el cono y el bastón. El cono y el bastón tienen los discos, que son las imaginaciones de la membrana, en las pliegues de la membrana. En esos discos están las proteínas transductoras, eso es el repaso todavía, ¿no? Y en la membrana también están esta proteína, el segundo mensajero, que es el GDP, que está cerca a la proteína transductora, al pigmento, y un canal de sodio que normalmente está siempre abierto. Esto en las células receptoras, ¿no? Conos y bastones. Y como vemos aquí, cuando llega la luz, cuando hay luz, se produce la transducción de esa luz que activa al pigmento, ese compuesto o ese cambio conformacional, o sea, en la estructura de la proteína, produce una activación de la GTP. La GTP, a su vez, activa una proteína que saca el GMP cíclico que está unido al canal de sodio. Esa proteína es la fosfodiesterasa, por si acaso, para que se acuerden. Y cuando se desprende el GMP cíclico, como ven, y se transforma en solo GMP, por acción de esta enzima fosfodiesterasa, el canal de sodio se cierra. Y como ya saben ustedes, la entrada de sodio producía corriente. Al cerrarse el canal, se produce una disminución de la entrada de carga positiva, por tanto, una hiperpolarización. Suena un poco paradójico, ¿no? Como normalmente lo que hasta ahora han aprendido todas las células, perdón, alguien quiere entrar y no puede. Todas las células más bien entra el sodio y se despolarizan. El potencial de membrana se hace menos negativo, ¿no? De menos 70 a menos 60, a menos 10, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto en células musculares, células cardíacas, etcétera. En este caso es al revés. Son las únicas células que funcionan en ese sentido, al revés. Es decir, que se hiperpolarizan. Bueno, ahí estábamos en anterior. Justamente quedamos ahí, ¿no? Entonces ahora vamos a tratar de entender cómo se genera ese potencial de acción en las células
ganglionares, de los campos receptivos y del centro off. Ahorita les voy a explicar qué significa eso, ¿no? ¿Por qué tenemos genes del potencial de acción en las células ganglionares? Porque en todo esta disposición celular, como está aquí, que tenemos el cono o bastón, luego las células bipolares, y esas están conectadas con las células ganglionares, que son las que llevan la señal desde el ojo, ¿no? Forman en realidad el nervio óptico y van a llevar la señal hasta la corteza. Esas son las células ganglionares. Entonces, vamos a tratar de, vamos a entender, no tratar, cómo se genera ese potencial de acción aquí. Son las únicas que generan potencial de acción en este sistema visual, ¿no? Estas otras células son células excitables, funcionan con corriente también, pero no generan potencial de acción. ¿Okay? Entonces, el cono y el bastón, como ve aquí, justamente este punto, esta rayita negra hacia abajo, digo roja, es lo que indica que se está hiperpolarizando. Los conos y bastones están conectados a la siguiente célula, que es la célula bipolar. Son células especializadas en conducción y son, bueno, ustedes ya saben, en histología han visto, una célula bipolar es una célula que tiene exactamente dos polos, ¿no? La célula bipolar, entonces, por un lado recibe, tiene una parte, que es donde se forma la sinapsis con la célula, con el receptor, y por el otro lado tiene otra sinapsis donde más bien tiene las vesículas que se liberan. En una parte están receptores, ya no en celulares, ¿no? Sino receptores moleculares que reaccionan ante la presencia de un neurotransmisor. Espérenme un poquito. Un minuto. Ok. Entonces, les digo, por un lado, estas células tienen receptores moleculares que reaccionan a la presencia de un neurotransmisor, y por el otro lado, las células bipolares son como una neurona, bueno, de hecho son neuronas solo muy especializadas, que tienen en este otro lado las vesículas sinápticas que contienen otro neurotransmisor que van a liberar para que estimulen o produzcan su transmisión hacia las células ganglionares, ¿no? Este es el curso, digamos, natural de la señal. En medio de estos hay dos tipos de células, como saben, las células horizontales, en la unión entre los receptores y las células bipolares, y las células amácrinas que están en la otra sinapsis, en la sinapsis entre la célula bipolar con la célula ganglionar. Si seguimos ahora la señal eléctrica, como está en esta figura, en el cono, en este caso, se ha producido una hiperpolarización, por lo que ya hemos visto. Luego, en la célula bipolar puede tener las dos opciones. Ser lo mismo, o sea, aquí un neurotransmisor que se libera, excita a la otra célula, y la respuesta de la célula es más bien no es excitación, está mal dicho, ¿no? Llega, por decir, llega simplemente el neurotransmisor ahí, y el efecto de ese neurotransmisor va a ser hiperpolarización también. Y esa otra célula también libera su neurotransmisor hacia la célula ganglionar, que también puede ser de hiperpolarización. ¿Okay? O la otra opción es que esa hiperpolarización del cono en su sinapsis con la célula bipolar más bien
se cambie la polaridad de la señal y se produzca despolarización. Y esa despolarización, a su vez, genera la liberación del neurotransmisor, y ese neurotransmisor también excite a la siguiente célula, que es una célula ganglionar, que también va a ser entonces despolarizada, ¿no? Si ustedes ven aquí en la parte, aquí abajo, en el rojito, está despolarizándose. En realidad, cada rayita de esas son potenciales de acción, ¿no? En el caso de la otra célula, aquí, la que está a mi izquierda o a la derecha de ustedes, estaba disparando el potencial de acción y al hiperpolarizarse más bien se inhibe y luego vuelve a su estado natural y empieza, bueno, no empieza, sino retoma otra vez la disparo de potenciales de acción. En cambio, esta otra estaba en reposo, sin, digamos, en silencio, y cuando se despolariza, se produce un potencial de acción. ¿Ok? Bueno, la excitación de una de estas células no solo va a afectar a la célula bipolar, sino también a otras células. O sea, no solo a la célula que está en su línea, por decir, sino también a las células contiguas, ¿no? Que están cercanas. Y como ven ustedes aquí, eso se produce por las células horizontales que justamente conectan una con la otra. Estas células tienen un papel muy importante justamente en esa transmisión, en la modulación más que transmisión, en la modulación de la señal. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poquito más en detalle ahora. A ver, cada línea de estas, la que les estaba mostrando ahorita, cada línea celular, esta línea o esta línea, las consideramos como una línea. En general, pasa lo que les he explicado en cada una de las partes. Una se excita, otra más bien se inhibe. Una se hiperpolariza, otra se despolariza. Pero eso va a constituir un canal que va a ser como células ganglionares llamadas centro off o centro apagado, para hacer la traducción correcta, o células ganglionares centro encendido. Ahorita les voy a explicar qué significa exactamente eso. Vamos a ir célula por célula. Esto es lo mismo que la anterior. Y para ir viendo célula por célula. Entonces, como ya saben, cuando llega la luz, la célula se hiperpolariza. Entonces, en el sistema visual, las células, los fotorreceptores, están liberando a cierto ritmo constantemente su neurotransmisor, que es el ácido glutámico o glutamato, ¿no? Mientras está la luz en oscuridad, que es su reposo, digamos, está liberando constantemente un cierto número de moléculas, ¿no? O sea, con la corriente oscura que les he mencionado, con la entrada de sodio, siempre está no muy despolarizada, ¿no? Podríamos decir medio despolarizada, pero suficiente para que se produzca la liberación del neurotransmisor en esta sinapsis. O sea, aquí está constantemente liberando glutamato, ¿no? Las células bipolares, que son las que vienen a continuación, tienen, como les he dicho, respuesta positiva o negativa, o sea, respuesta de despolarización o respuesta de hiperpolarización a la liberación del glutamato, ¿no? Y en un caso, digamos, el caso de la hiperpolarización es directamente, pero en el otro caso, como cambia la polaridad, ahí intervienen las células horizontales que hacen que estas células cambien, o sea, se inhiban en un caso y cambien su polaridad, ¿no? Hacen que el efecto del glutamato a este nivel sea invertido. O sea, para que me entienda mejor, esto constantemente se está liberando glutamato
y siempre está el glutamato, es un aminoácido excitador. Entonces, cuando se inhibe por la hiperpolarización de esta célula, la célula que está a continuación también se inhibe, ¿no? Es, digamos, la respuesta natural. Pero en este otro caso, la disminución de la liberación del glutamato más bien hace que esta célula se excite, ¿no? Por efecto de la célula horizontal. Esa es la inhibición que genera la célula horizontal. Se entiende que más o menos hay 50% de las señales son hiperpolarizantes y 50% despolarizantes, ¿no? Entonces, 50% positivas, 50% negativas. Bueno, el dibujo es más o menos lo mismo, solo que les quería recalcar que aquí la luz viene desde aquí, ¿no? Va pasando todas las células. Y aquí incide recién los receptores que están al fondo. Tiene que pasar todas las capas de células para llegar hasta el fondo. Eso ya habíamos visto, pero no está de más recalcar. ¿Okay? Bueno, esto es lo mismo, un poco más ampliado. La hiperpolarización del fotorreceptor produce despolarización en la célula bipolar o hiperpolarización en la célula bipolar. Cualquiera de los dos. Son las dos señales. Eso tenganlo en mente para que veamos dónde vamos a usar, ¿no? Esas respuestas son durante la luz, como ven ahí en esta parte, ¿no? Durante el tiempo que se da luz. En reposo, normalmente es la hiperpolarización. Bueno, ahora vamos a ver un aspecto antes de entrar un poquito más en lo que son on y off, encendido, apagado. Vamos a ver algunas otras propiedades de la conducción, o sea, propiedades eléctricas de las células de la retina. Primero, la conducción. Ustedes ya saben bien, en general, todas las células excitables, neuronas, músculos, principalmente músculo liso, todo lo que han visto genera potencial de acción y se transmiten por potencial de acción, ¿no? O sea, ese cambio en el potencial de membrana viaja por la membrana desde un lado hasta donde deba llegar hasta el final para luego dar la liberación del neurotransmisor y luego la sinapsis, ¿no? Si se acuerdan, bueno, no sé si han visto, creo que en el anterior que no han visto tampoco las prácticas, pero la célula las células, cuando liberan las neuronas, ¿no? Si hay dos neuronas unidas, cuando liberan neurotransmisor, el neurotransmisor que llega a la célula postsináptica genera un pequeño potencial que se llama potencial postsináptico, que puede ser inhibitorio o puede ser excitatorio, ¿no? No sé, ¿han visto eso en la teórica? Alguien dígame para que tenga idea si necesita un refuercito de eso. ¿Han visto con el doctor Villarreal lo que son los potenciales postsinápticos inhibitorios y postsinápticos excitatorios? En la teórica con el doctor Villarreal, ¿han visto? Si es que han ido, por si acaso, si es que han entrado. No, doctor, no lo había visto. ¿No? Ya. Bueno, entonces, les voy a explicar rapidito por qué es importante. Imagínense, no tengo una diapositiva para eso, pero voy a usar esta ahorita. Estas otras cositas. Ya, voy a usar solo como, es para otra cosa esta diapositiva, pero para que me entiendan. Voy a tomar
digamos, estas dos células, no va a ser en este caso ni bipolar ni ganglionar, son dos células. ¿Se acuerdan lo que es la sinapsis, ¿no? La unión de una célula, de una neurona con otra neurona. Entonces tenemos su membrana postsináptica, la célula donde llega el receptor, y la membrana presináptica. En las presinápticas, si se acuerdan, hay vesículas que contienen neurotransmisor. En la postsináptica solo hay receptores para recibir al neurotransmisor. Cuando se libera el neurotransmisor de la célula presináptica, ese neurotransmisor llega a la célula postsináptica y luego ahí la acción del neurotransmisor normalmente es que se genere una entrada, generalmente de sodio, que despolariza la célula, ¿no? Dependiendo del receptor, puede ser generalmente son canales que se abren, canales catiónicos grandes, donde entran sodio, calcio, pero principalmente sodio. Esa entrada de sodio aquí produce una leve despolarización de unos 5 o 10 milivoltios antes de que la célula llegue al umbral. Si no llega al umbral, esa es una pequeña despolarización que vuelve después al reposo. Eso es lo que se llama potencial postsináptico excitatorio. Quiere decir que se produce en la sinapsis posterior, o sea, en la siguiente, en la sinapsis postsináptica, sin llegar al umbral. Ya no, si llega al umbral ya saben que genera potencial de acción, pero como no llega al umbral, vuelve al estado de reposo y eso es un potencial postsináptico, y si es despolarizante es excitatorio. Pero si el neurotransmisor aquí fuera, por ejemplo, GABA, el GABA produce más bien una apertura de canales de cloro. Entonces la entrada de lo que entra a la célula postsináptica no es sodio, sino cloro, o sea, carga negativa. Entonces, al entrar carga negativa, esta célula se inhibe, se hiperpolariza y tendrían una respuesta más bien hiperpolarizante. O sea que sería un potencial postsináptico, pero inhibitorio, porque se hiperpolariza. ¿Ok? Bien, esas corrientes pequeñitas en la sinapsis solo se producen o solo están presentes en ese pequeño tramo de la célula, en esa pequeña sinapsis, ¿no? La sinapsis y tal vez un poquito más, un poco de la dendrita, digamos, unas cuantas micas de la dendrita. ¿Okay? Y eso se llaman los potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios. En la retina, las células receptores de por sí no tienen los canales para generar potencial de acción, simplemente tienen canales, pero de sodio y de potasio para que se genere la corriente oscura, eso en los receptores, ¿no? En los conos o bastones. Las células bipolares igual, no tienen tampoco el aparato para generar potencial de acción, simplemente tienen canales de sodio. Entonces, solo producen ese tipo de señales, como les he explicado, como si fueran potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios, ¿no? Dependiendo de cuál célula. Entonces, esa pequeña despolarización no se conduce como el potencial de acción de otras células, donde va centímetros o incluso metros, ¿no? En las motoneuronas. En este caso, viaja por la célula bipolar, que es muy pequeña de por sí, pero viaja unos cuantos micras. Eso se llama conducción electrotónica, ¿ok? Y eso lo estoy poniendo aquí. La conducción, por en tanto, de las células de la retina, excepto las ganglionares, todas las otras células conducen electrotónicamente. O sea, hay una leve despolarización o inhibición que corre por toda la célula,
pero como es pequeñita, es unas cuantas micras, ¿no? Y la intensidad de esa corriente electrotónica, o sea, si su potencial de acción, como no hay potencial de acción, aquí simplemente se despolariza un poco más o se despolariza menos, ¿no? Se despolariza o hiperpolariza, y es el grado, digamos, de hiperpolarización depende directamente de es proporcional a la intensidad de la señal luminosa. O sea que si en un cono hay mucha luz, le llega mucha luz, la hiperpolarización va a ser un poco más intensa y más prolongada, ¿no? O al revés, en las células que hemos visto ya, que se cambia la polaridad, su despolarización va a ser también más intensa, ¿no? Totalmente proporcional a la intensidad de la luz. Pero, ten en cuenta, no es potencial de acción, solamente es una despolarización que se llama conducción electrotónica. ¿Ok? Y aquí tiene una definición de lo que es la conducción electrotónica. Es el flujo de corriente eléctrica en el citoplasma neuronal desde un punto de inicio hasta la terminación presináptica, ¿no? Esa es la conducción electrotónica. O sea, en este caso son células pequeñitas, entonces se genera, digamos, a nivel donde está el núcleo y se va a conducir esa corriente pequeñita hasta la sinapsis. Eso, o sea, pues les decía unas cuantas micras, ¿no? Entonces les recalco, las únicas células que tienen en este sistema de la retina, las únicas que tienen o generan potencial de acción son las ganglionales. Okay. Y ahora, como ya saben, esa parte, cómo está la estructura, que son 2 o 3 sinapsis. Bueno, 2 sinapsis en línea y otras 2 que son con las células horizontales o con las células amácrinas, ¿no? Que vamos a ver en un ratito. El neurotransmisor entre los conos y bastones con las células bipolares es el ácido glutámico, yo le decía, ¿no? El glutamato, que tiene son 5 tipos de receptores. Pero de esos en realidad aquí vamos a ver 1 o 2, solo para mencionarlos, no vamos a ver cómo funciona cada uno exactamente. El neurotransmisor que liberan las células bipolares, o sea, el neurotransmisor que llega a las células ganglionares, no se sabe exactamente cuál es, pero es muy posible que también sea el glutamato. ¿Ok? Y luego, el neurotransmisor de las células amácrinas, abajo, o sea, las que regulan o modulan la sinapsis y el paso de corriente entre las células bipolares y las células ganglionares, puede ser GABA, glicina, dopamina o indolamina, ¿no? O sea, tampoco es totalmente conocido, pero estas son: GABA es inhibidor, la glicina es inhibidor, dopamina es inhibidor. Cuando digo inhibidor, se refiere a que causan hiperpolarización. ¿Ok? Y la indolamina también tiene nombre. Son los 4 receptores que son hiperpolarizantes. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a entrar a otro concepto importante que es el campo receptor de la retina, ¿no? Y para entender eso vamos a ver el campo receptor de una célula ganglionar. Esta es la estructura de la retina, digamos, es un esquema resumido. Y fíjense, este es un cono, tiene célula bipolar y está unido a una célula ganglionar. Ya saben que esto se hiperpolariza, esta puede ser que se hiperpolarice o despolarice, y esta siempre es despolarizada. Bueno, pero tiene que ser también, puede ser hiper o despolarizada en cualquiera de los dos sentidos. Entonces, cuando llega la luz, llega aquí al cono y se produce todo lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, este pequeño espacio, que es donde va a llegar la luz, eso es el campo receptor del cono, en este caso. Pero como aquí se está produciendo la traducción y está en
conexión, entonces vendría a ser el campo receptor de una célula ganglionar. Y en realidad se maneja más así, como el campo receptivo o receptor de las células ganglionares. O sea, esta célula azul es la que está llevando hasta la señal hasta los ganglios geniculados y luego a la corteza. Esta célula ganglionar tiene un campo receptor correspondiente aquí, a lo que es el cono. O sea, entonces, ¿qué vendría a ser un campo receptor? Es el área donde llega la luz y genera una señal bioeléctrica que se va a transmitir después hasta el sistema nervioso central, ¿no? Aunque esto es central hasta la corteza. O sea, es esta área donde llega el estímulo, que es la luz, y produce ese efecto. Ese es el campo receptor, ¿ok? En este caso es el campo receptor de esta célula ganglionar, que es pequeño porque su conexión, su disposición más bien, es de 1-1, ¿no? 1 y 1. En este otro caso, en otra parte de la retina donde hay, por ejemplo, cono, bastón, otro cono, bastón, etc. Hay varias células. Todas estas están unidas a una célula bipolar y todas estas hacen sinapsis con una sola célula ganglionar. Entonces, si la luz llega a este cono, va a producir una excitación en esta célula ganglionar. Si llega a este otro bastón, va a producir igual una célula ganglionar. Si llega al cono de aquí abajo, también, ¿no? Y bueno, acuérdense, esta es una figura plana, pero en realidad es tridimensional. Entonces, si hemos definido el campo receptor, que es el campo donde la llegada del estímulo produce una respuesta en esta célula ganglionar, entonces, si la luz llega a cualquiera de estas, puede llegar a esta o a todas juntas, dependiendo de la intensidad, pero a cualquiera que llegue, va a producir esa señal. Entonces, todo el área que está aquí, toda esta pequeña superficie, va a ser el campo receptor de esta célula ganglionar. ¿Ok? Ese es el concepto de campo receptivo o campo receptor. Entonces, el campo receptor, ya saben lo que es, y se puede, digamos, dibujar o esquematizar de esta otra manera, ¿no? De una célula ganglionar o varias células ganglionares van a tener un campo receptor. Entonces, todo esto visto es una retina vista así. En la retina, si poner aquí cuánto es, ¿no? De qué dimensiones tiene. Simplemente toda esta área sería campo receptivo de una célula ganglionar. En el centro sería campo receptivo de otras células ganglionares. Entonces, ¿qué significa esto? Este campo receptivo es el campo receptivo de una célula ganglionar que es centro encendido. Significa que de todo ese campo receptivo, las que están, los conos o bastones que están en el centro, van a ser los que se exciten, son los que encendidos, a donde llega la luz y excita. La respuesta va a ser excitatoria. En cambio, si la luz llega a esta parte del área receptiva, la respuesta es negativa. Y en este otro caso es otro campo visual, un campo visual, pero es centro off, o sea, o centro apagado. Quiere decir que siempre están llegando, cuando llega la luz aquí, la célula ganglionar deja de disparar, ¿no? Cuando llega afuera, se va a excitar. Cuando llega al centro, se apaga. En este otro caso, cuando llega la luz al centro, se enciende, o sea, se excita. Cuando llega la luz a los lados,
se apaga, se inhibe. Vamos a ver el detalle. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? No es muy simple, pero espero que se esté entendiendo. Bueno, esto es realmente lo que es un campo visual, pero no visual, el campo receptivo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, hay muchos conos y bastones, y este campo visual que les mostraba hace rato correspondería más o menos a esto. Hay muchos conos y bastones que forman una área, ¿no? Una superficie. En esa superficie están dispuestas bueno, como ven ustedes aquí todos los receptores, y eso van a ir a una célula ganglionar, ¿no? Entonces, podemos clasificar o entender así la retina como muchos campos receptores para cada célula ganglionar, y si es célula ganglionar con campo receptivo centro on o off, campo receptivo centro apagado o centro encendido, y lo mismo puede ser, pero al revés, ¿no? Centro encendido, centro apagado, o periferia apagada o encendida. Entonces, todo lo que llega al campo receptivo afecta directamente a la célula ganglionar. ¿Okay? Entonces, aquí al lado tienen ustedes qué pasa cuando llega la luz a los diferentes tipos de campo receptivo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí arriba tenemos un campo receptivo con centro encendido, ¿no? El positivo, y a los lados negativo. ¿Ok? Este otro lado, más al extremo, tenemos el centro negativo y la periferia positiva. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Esta área está representada aquí, más o menos así. A ver, les voy a pedir un minutito. Tengo un problema con mis perritos. Un minutito, espérenme, por favor. Bueno, disculpen. Mis perritos están haciendo mucho escándalo. Entonces, bueno, a ver, retomando. Les decía, estamos. Estamos aquí. Esta área es la que corresponde a un área receptiva de una glándula, una célula ganglionar, ¿verdad? Entonces tenemos centro encendido o centro apagado. Entonces, ¿qué significa eso exactamente? En este campo receptivo, como está visto aquí, llega la luz, se produce todo lo que hemos visto, la transducción, etc. Y cuando llega aquí el centro, fíjense ustedes en esta es una centro encendido, ¿no? Y si es centro encendido, la periferia es apagada.
Eso creo que entienden claramente, ¿no? Lo que es la periferia y el centro. Entonces, cuando la luz llega al centro, aquí, en esta área es campo receptivo, lo que se produce es un aumento en el disparo. O sea, normalmente está disparando la neurona ganglionar con cierto buen ritmo, ¿no? Cada una de esas líneas es un potencial de acción. Entonces va haciendo tan, 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 así, en un ritmo regular. Cuando llega la luz, aumenta el número de potenciales de acción, o sea, se dispara más. Eso es lo que sería cuando se estimula en el centro. Este mismo campo receptivo, que tiene una base de disparo, ¿no? Regular, cuando la luz llega a la periferia, como ven aquí, más bien, entonces la célula ganglionar se inhibe, deja de disparar o disminuye su frecuencia de disparo. Si la luz llega e ilumina totalmente todo el centro, en el primer caso era un puntito, ¿no? Un poco. Ahora ilumina totalmente, entonces la intensidad de disparo aumenta mucho más, la frecuencia de potenciales de acción va a ser mucho más alta. Ahora, si iluminamos totalmente el exterior, o sea, la periferia y no el redondo, la respuesta va a ser casi inhibición total, o sea, una hiperpolarización en general de la neurona ganglionar y una inhibición, como aquí está, vacío, ¿no? O sea, disminuye muchísimo la frecuencia de disparo. Y si se ilumina al centro y a la periferia, todo uniformemente, vamos a tener un pequeño cambio en la frecuencia, pero digamos muy poco. Ahora si vamos a la otra, tenemos aquí en la otra lo mismo, ¿no? Solo que la respuesta es inversa. En este caso es centro apagado. Entonces tenemos igual el campo receptivo de la otra célula ganglionar que está disparando a cierto nivel. Cuando le damos luz en el centro, en este caso, si se acuerdan, aumentaba la frecuencia de disparos, ¿no? En este otro caso, disminuye la frecuencia de disparo. Si ponemos luz en la periferia, como en el otro caso disminuye, en este otro caso más bien va a aumentar la frecuencia, ¿no? De disparo de la célula ganglionar que es centro apagado. Si ponemos totalmente luz en el centro, aquí, como es centro apagado, cuando llega la luz totalmente al centro, esta célula ganglionar se inhibe, cero, ¿no? Cuando ponemos luz en toda la periferia y no en el centro, más bien la respuesta es aumentar, ¿no? Aumenta la frecuencia. Y si ponemos a los dos lados, la respuesta es más o menos igual a cualquiera de los dos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve esta disposición en la retina? Si ustedes ahorita analizan lo que están viendo, si es que están viendo algo, o están como cerrados, pero si los tienen cerrados, ábranlos y están viendo cualquier cosa. Cuando ven algo, pueden distinguir los contrastes, ¿sabes? Si es una línea, si aquí está verde y más allá es rojo, o si aquí es, una línea delgada o es gruesa, o cualquier objeto que estén viendo, tienen que ver bordes, ¿sí? Entonces tienen que estar viendo con, digamos, contrastes. Eso es exactamente, para eso sirve, o así funciona, digamos, la retina, ¿no? Tienen, para que nuestro cerebro pueda interpretar exactamente dónde está el borde y qué objeto está dibujándose en nuestra retina, tiene que haber así, es más o menos como la cuestión digital, ¿no ve? Sí, no, sino un píxel sí, un píxel no. Entonces se va a ir formando la imagen. Esa es una buena manera de explicar. Cuando ustedes ven en la tele, por ejemplo, en píxeles o en su celular, los píxeles son cada puntito, ¿no ve? Si todos están prendidos, por ejemplo, en su pantalla celular, todo prendido, pues todo, ven, no pueden distinguir nada.
Pero si en su celular tuvieran, digamos, 5 prendidas, 5 apagadas, 5 prendidas, 5 apagadas hacia arriba y hacia abajo, tendrían como cuadraditos que podrían distinguir cuáles están funcionando y cuáles no. Podrían diferenciar, por ejemplo, se formaría en ese caso como un tablero de ajedrez, ¿sabe? Exactamente igual es la retina, o sea, como píxeles, uno se entiende, otro no, solo que es bastante más complejo y es biológico, ¿no? No es, pero la función es esa, o sea, para eso están estos campos así. ¿Qué otras células más tenemos ahí? Hasta ahí está bastante claro. Otras celulitas que tenemos ahí. Células horizontales, que ya les he dicho que están uniendo a las células, a los conos y receptores, justo en la sinapsis que tienen estos con las células bipolares, ¿sabes? Entonces, las células horizontales participan en un fenómeno que se llama la inhibición lateral de la retina, que es justamente para esto de poder ver los contrastes, ¿no? ¿Qué es la inhibición lateral? Supongo que cuando han visto el tacto con el doctor Guerrero, si es que se acuerdan, voy a suponer que no, pero igual si estimulan, por ejemplo, si se estimulan ustedes cualquier parte de su mano, por ejemplo, si estimulan, ¿cómo su cerebro sabe que están apretando exactamente en esa área? ¿No? Digamos, yo me aprieto aquí la mano, ¿dónde? ¿Cómo mi cerebro sabe que es esa área exactamente? Donde he puesto mi dedo, todas las neuronas de ahí están disparando, digamos, están llevando el mensaje de que algo las ha estimulado, ¿no ve? La presión, los receptores de Pacini o Meissner, cualquiera de esos están, según la fuerza que apriete, digamos, el Pacini, que es el más fácil, estoy poniendo una presión, todos los de esa área están disparando, mandando el mensaje de que ahí algo está estimulando a toda esa área. Pero, ¿cómo sé que una es más que otra? Porque cuando llega al cerebro, tiene que llegar diferenciado, ¿no? Una célula, digamos, una neurona más excitada, con más cantidad de potencial de acción, con más frecuencia que las del resto. ¿Y cómo se produce eso? Porque la que está más excitada va a emitir colaterales para que lleguen a las que están alrededor. Entonces, la que está más excitada, va a inhibir a las que están alrededor. De esa manera, nuestro cerebro sabe qué neurona exactamente está más excitada. Entonces, podemos decir, en esta parte de la mano es donde está el estímulo, ¿no? Para poder reconocer. Si tocan una moneda, igual, ¿no? ¿Cómo saben que están tocando, que es 20 centavos o pueden tocar, ¿no? Ver la monedita y por tacto deducir si es 50, 20. Entonces, igual, para poder saber que es 20, tiene que el cerebro poder decir, sí, los de al lado no, entonces el cerebro se dibuja el 20, digamos, a 20 centavos o 50, lo que sea. Exactamente igual aquí, para que podamos ver, hay ese proceso de la inhibición lateral. Entonces, las células que están, por ejemplo, centro ON, ya en las células ganglionares, perdón, en las células receptoras, en los conos y bastones, van a emitir las células, no las bipolares, sino las ganglionares, tienen la función de hacer eso las horizontales, ¿no? O sea, no exactamente las bipolares ni los conos, sino las horizontales son las que hacen eso. Reciben, o sea, de cinco conos, por decir, y van a inhibir a 4 menos a 1 al que está más excitado. Entonces pueden hacer ese proceso de inhibición lateral. ¿Okay? Bien, estas células horizontales hacen sinapsis con fotorreceptores, conos y bastones, con las células bipolares y también con las células ganglionares, pero principalmente con fotorreceptores y células bipolares. Entonces, es ahí donde actúan principalmente y es ahí donde pueden
generar esa discriminación de señales para generar ese contraste y para que así podamos ver con detalle, ¿no? Bueno, ahí está la definición de lo que es la inhibición lateral. Es un proceso de inhibición de las células contiguas, ¿no? Del montón de fibras nerviosas que están yendo en general, hablando del sistema nervioso en general, se da las células, unas células que están alrededor, las contiguas, son inhibidas por la célula que está más excitada. Ok. El otro tipo de células que están presentes ahí son las células amácrinas, que también son inhibitorias y hacen sinapsis entre las células bipolares con las células ganglionares, hacen la otra sinapsis, ¿no? Ahí están presentes las células amácrinas. Para ponerse en contexto, estamos hablando de todas las células horizontales, como ven aquí, hacen sinapsis con conos, bastones y células bipolares, o sea, modula la transmisión sináptica entre fotorreceptores y células bipolares. En cambio, estas otras... las células amácrinas están aquí, están entre las células bipolares y las células ganglionares, ¿no? Igual modulan esta transmisión sináptica a este nivel. Bien. Otro aspecto de la retina es que en esta disposición de células se han producido dos sistemas. Una vía visual nueva y rápida, que es esta de aquí, que es la fovea, ¿no? Que tiene conos, células bipolares, células ganglionares, células horizontales. Esta es la célula visual, bueno, y las amáquinas también. Pero es esta vía, ¿no? Directamente, que son células de la vía visual nueva, que es vía rápida, que es la que forma la fovea. Y es nueva porque en la evolución humana no es nueva de ayer o anteayer, ¿no? Es nueva porque está así presente, digamos, en relación a la evolución, es la más nueva en la formación del ser humano, ¿no? En toda la evolución, que somos la cadena, lo último en la formación. Entonces, por eso es vía visual nueva y tenemos la capacidad nosotros de ver en colores y de verlo como vemos. Los otros animales, los perros, gatos, aves, etcétera, tienen un sistema visual parecido, pero no ven lo mismo que nosotros. No pueden ver en colores, o ven algunos así con colores muy limitados, o ven bueno, más borrojo, digamos, más sombras. O sea, no tienen la capacidad que tiene nuestra fovea, ¿no? Por eso es el sistema visual nuevo. Eso es hablando filogenéticamente, ¿no? Según la evolución. ¿Okay? Y la vía visual antigua consta principalmente con los bastones, células bipolares, células amácrinas y células ganglionares, ¿no? Las amácrinas, perdón, sí estaba yo mal. Las amácrinas no forman parte de la vía nueva, sino de la antigua, ¿no? O sea, vendría a ser más o menos, esta es la vía nueva y esta es la vía antigua. ¿Por qué? Porque es lo que les decía, los conos, tenemos los tres tipos de conos que en colores, podemos ver en colores. Los bastones no son de colores, solo podemos ver si hay luz o no hay luz, blanco y negro, por decir así, y la mayoría de los otros animales, los antiguos, solo tienen bastones, ¿no? No tienen conos. Y si tienen solo bastones, entonces su visión es así blanco y negro, no ven colores. Ok, bueno, esto es el último para que se ubiquen dónde están, eso ya les he mostrado. Células horizontales. Sí, esto está un poco repetido. Las amácrinas
y finalmente las células ganglionares. Creo que está bastante claro esto. ¿Ok? Bueno, hasta ahí está toda la parte retina, creo que comprendida. El miércoles vamos a ver ya la parte neurofisiológica de cómo se transmite de la retina hasta la corteza, que no son potencias de acción, pero vamos a ver los centros, cómo están ordenadas las células y cómo son los... vamos a estudiar sobre todo la corteza, cómo está estructurada la corteza para que lo que llega a nuestra corteza pueda darnos después la interpretación de que estamos viendo lo que estamos viendo. ¿Okay? La última cosa que creo que sería importante es que bueno, de estas células ganglionares, creo que me he saltado de alguna parte. A ver, cachito. Okay, no. Bueno, de estas hay de las células ganglionares, ahorita las hemos visto así simplemente, solo las he mencionado. Estas células ganglionares hay de 3 tipos, las W, las X y las Y. Son 3 tipos de células. Bueno, voy a dejar de compartir, a ver si alcanzo a mostrarles algo más. Espérame un segundo. Que no sé qué pasa de aquí. Les voy a mostrar algo más que... Bueno, mientras... una cosita, a ver. Algo pasa con mis diapos aquí que no están... Aquí está, este es el que buscaba. Es que se perdió una diapositiva, entonces, según yo había estado aquí, pero no había estado aquí. Ya necesito más, les voy a mostrar y... Las células primadas, ya. Aquí están. Pero se me han ido a otro lado. Se me ha ido a otro lado. Bueno, vamos a acabar con esto más. Ya estamos por terminar. Un cachito. Vamos aquí.
Ya. Esta ahorita es... Ya. Bien, esto es lo que quiero mostrarles. Eso es en más tridimensional, cómo llega la luz y cómo se hace cómo están los campos receptivos, on, off o encendido, apagado. Y de las células máquinas es distinto. No son solamente un tipo de células, sino hay muchos, son 30 clases. Algunas forman parte directa entre conos y células bipolares. Otras responden con una señal continua, dura poco. Responden cuando la señal se extingue. Otras responden cuando se inicia y desaparece la señal. Otras responden al movimiento de un punto a través de la retina, etc. O sea, hay varios tipos. Esas amácrinas, como ven, son realmente células muy importantes, ¿no? Estudiamos nosotros simplemente que hay células amácrinas como parte de la estructura, pero ven, es tan compleja esta la retina que cada una tiene funciones bastante diferentes, ¿no? No solo llega la señal, va y se transmite, sino ahí se tiene que modular mucho. Y gracias a eso, o sea, ¿por qué hago énfasis en esto? Es porque justamente si analizamos nuestra visión, podemos ver la diferencia de colores, la diferencia de texturas, podemos ver la estructura de las cosas, la tridimensionalidad. O sea, hay muchas cosas que realmente hacemos con la vista, ¿no? Ya. Y en cuanto a las células ganglionares, que me estaba fallando, ya hemos visto, hay dos tipos centro encendido y centro apagado, y son más o menos 1.6 millones de esas células, que aunque más o menos a cada célula ganglionar convergen, o sea, su campo visual, su campo receptivo estaría más o menos, sería el que tiene 60 bastones y 2 conos, más o menos, esa es la proporción que convergen en cada célula ganglionar, ¿no? Ese es el campo, lo que les he mostrado, el campo receptivo, ese estaría formado por 60 bastones y 2 conos, más o menos, ¿no? Su tamaño, el tamaño del campo receptivo va a depender del lugar en que esté ubicados en la fóvea o en la periferia, ¿no? Entonces, en la fóvea se conecta casi, es 1 a 1, y ese 1 a 1, o sea, que quiere decir que una célula ganglionar con un cono, una célula ganglionar con un cono solamente. En cambio, en la parte periférica es una ganglionar con hasta 60 bastones y 2 conos, ¿no? Así, es bastante más grande. Entonces, ¿qué diferencia hay en eso? La diferencia es que en la fóvea, que es tan pequeñita y de ahí tantas células, pero como es la relación 1 a 1, la precisión de la visión está dada ahí. O sea, la vista, cuando vemos con la fóvea, tenemos una visión de precisión. ¿Ok? No es muy sensible, pero sí es muy precisa. En cambio, la visión, más con la periferia, con donde están los bastones, es como un radar amplio, ¿no? Es súper, súper sensible. Podemos ver con un fotón de luz suficiente para que ya nos podamos ver y saber que hay algo, pero la precisión no es buena, ¿no? O sea, esa es la diferencia, ¿ok? Bien, de las células ganglionares hay 3 subgrupos, las tónicas, que son las L y las M, que están conectadas con los conos, que son células más pequeñas y la mayoría están en la fóvea. Son las que informan sobre la resolución espacial y sobre el color. Hay otras que son las tónicas S, que están conectadas simplemente con los conos, directamente con conos, y son las que nos permiten diferenciar contrastes y los bordes de las cosas, ¿no? Y un tercer tipo que son las células fásicas, que son las largas, que son muy pocas en fóvea, ¿no? Son las que conducen rápidamente y son las encargadas del movimiento. O sea, si una mosca pasa por nuestra visión por delante, esas son las que principalmente detectan inicialmente, por eso son más rápidas, y después ya viene otro proceso de análisis de
cómo es la mosca, etc. Para Gaido, los tres tipos de fibras se dividen en W, X y Y. Y aquí están sus proporciones, que están en el libro, así que me voy a pasar rapidito. 40% de las W, ¿no? Son 40%, son pequeñas, esa es su velocidad de conducción, están conectadas a los bastones, campo receptivo es más o menos amplio y detecta el movimiento. Tienen que ser como las últimas fásicas, ¿sabes? Las X son más abundantes, 55%, tienen un diámetro intermedio, su velocidad es un poco más rápida, a 14 metros por segundo, el campo receptivo pequeño y transmite punto a punto detalles finos de la imagen. Serían correspondientes a las otras. Y las Y, que son gruesas, solo 5%, son muy rápidas, 55 metros por segundo, son más gruesas y responden a cambios rápidos de la imagen al movimiento o la intensidad. ¿Ok? Bueno. Esto ya les dije hace rato. Esta disposición de encendido apagado es el mecanismo que funciona está basado en la inhibición lateral y la disposición de las células y está diseñado para aumentar el contraste y podemos ver bordes. Hay otras células ganglionadas que son las P y M, que son las que son en los monos, en los primates. Bueno, esas son las que van a ir a la capa de células paracelulares del ganglio geniculado, lo vamos a ver después, en la siguiente clase. Y las células M o alfa que se proyectan a la capa magnocelular del núcleo geniculado lateral, que está igual, lo vamos a ver. Y a esto quiere llegar. Todo lo que hemos visto del campo receptivo de luz, oscuridad, también se aplica en la fobia a la parte de colores. Entonces tenemos campos receptivos de... Estas son luz, oscuridad, de aquí arriba, ya saben cómo funciona. Hay también campos receptivos rojo, verde y amarillo, azul. Es exactamente igual. Si aquí decíamos centro encendido o centro apagado, ¿no? En este caso también decimos centro rojo o periferia verde, o aquí centro amarillo y periferia azul. Los que ustedes ven aquí, cuando estimulamos con luz roja el centro, se va a aumentar la frecuencia, ¿no? Si aumentamos más bien con luz verde, se inhibe. Lo mismo aquí abajo, si hace la periferia, vamos con luz roja, se inhibe y con luz verde más bien aumenta la frecuencia. Y lo mismo para los conos azules, o sea, los campos receptivos azul y amarillo. Entonces tenemos igual, luz amarilla aumenta la frecuencia cuando ponemos luz amarilla en el centro, ¿no? Luz azul en el centro se inhibe totalmente. Luz amarilla en la periferia se inhibe. Luz amarilla en la periferia, luz azul, perdón, en la periferia aumenta. Entonces, exactamente igual que los campos receptivos de aquí, de luz oscuridad, es lo mismo, solo que con color. Entonces, de esa manera podemos ver. Y aquí hay unos ejemplitos que vamos a ver en la siguiente clase, se puede explicar un poco más, de cómo más o menos llega la luz de diferentes colores, tonos, y se va armando todo eso en la retina y tiene que transmitir todo eso al cerebro. Entonces, como ven, es muy interesante todo lo que es la visión, ¿no? Es muy interesante. Si los piensan bien. Bueno, ahí quedamos así un poquito rápido. El miércoles vamos a tomar eso y vamos a hacer la siguiente parte que es más interesante y más compleja, lo que es la neurofisiología de la visión, cómo logramos ver y cómo nuestra corteza procesa esa señal y cómo la interpretamos. ¿Alguna pregunta por si acaso? Nada, simplemente. Entonces, simplemente un hasta luego. Hasta el miércoles, chicos. ¿Sí? Que estén bien.
Nos vemos el miércoles.